Bienvenidos al avance del capítulo 8 de la telenovela Papás por conveniencia. Tino recibe una llamada de Calacas, quien le dice que va a encontrar a su hijo Emiliano en la clínica y desquitarse con él. Tino se preocupa y le aclara que, para cualquier ajuste de cuentas, lo busque a él directamente. Calacas le deja claro que, cuando salga de la cárcel, irá a buscarlo, pero le advierte que, si no lo encuentra, irá detrás de cada uno de sus hijos. Tras la llamada, Tino le pide a Ulises que lo acompañe al hospital. Ulises, confundido, le pregunta si acaso no iba a buscar a su hija. Tino responde que igual le mandará un mensaje para avisarle. Por otro lado, Circe le reclama a su madre, Aide, diciéndole que no debe entrar a su cuarto sin permiso porque no tiene derecho. Aide intenta calmarla y le pide que olviden el asunto, ya que no quiere seguir en esa dinámica. Sin embargo, Circe le aclara que nunca va a olvidar lo que piensa de ella. Aide, dolida, se retira y se lamenta por haber molestado a su hija. Mientras tanto, Facundo le comenta a Federica que es muy injusto que Aide le haya recortado todos sus gastos, argumentando que él se sacrificó por ella. Incluso menciona que ella le fue infiel al meter a otro hombre en su casa. Federica le responde que eso no es algo reciente, sino que viene de años atrás, con consecuencias que marcaron la vida de Aide. Facundo, confundido, le pide que se explique mejor, ya que no está entendiendo nada. Más tarde, Tino y Ulises llegan al hospital. Allí, Berta, la madre de Tino, le pregunta qué está pasando. Tino aprovecha para presentarle a Ulises, quien la saluda tímidamente antes de sentarse aparte. Tino le explica a su madre que un hombre peligroso quiere ir detrás de Emiliano. Berta se preocupa, aunque aclara que no ha pasado nada hasta el momento, pero le sugiere que llamen a la policía. Tino le asegura que esa es la mejor opción. Cambiando de tema, Berta le pregunta a Tino si el joven que trajo es uno de sus nietos. Tino asiente, y Berta se alegra mucho. Aprovecha para acercarte a Ulises e iniciar una conversación con él, intentando conocerlo mejor. Por otro lado, Clara le pide una segunda oportunidad a su jefe en el trabajo. Él acepta, pero le aclara que solo podrá desempeñarse controlando a la multitud. Clara, aunque no tiene muchas opciones, acepta el puesto. Sin embargo, le pide permiso para buscar a un niño que está desaparecido. Su jefe le responde que, si abandona su puesto ahora, no podrá regresar al trabajo. Mientras tanto, Tino conversa con Emiliano y le comenta sobre su trabajo. Emiliano se sorprende al escuchar algunos detalles. Tino menciona que, de hecho, uno de los hijos de su jefe está afuera. Emiliano, intrigado, le pregunta si puede conocerlo. Tino le responde que sí y, además, le promete hablar con el médico para preguntar si Emiliano puede irse pronto a casa, ya que no quiere estar más tiempo en el hospital. Emiliano asiente, agradecido, y se despiden. En otro lugar, Aide llama a Tino. Este contesta y le pregunta qué sucede. Aide, algo angustiada, le comenta que ser madre es muy difícil porque no sabe cómo dirigirse a sus hijos. Tino intenta tranquilizarla y le asegura que, cuando llegue a casa, podrán hablar para buscar una solución respecto a Circe. Aide le menciona que hablar con él ha ayudado mucho y que disfruta su compañía. Luego de la llamada, Aide se acerca a la habitación de Circe, pero no se atreve a entrar. En ese momento, aparece Facundo, quien le pide que hablen. Aide, con firmeza, le responde que no hay nada de qué hablar, ya que ya recortó todos sus beneficios. Facundo, en un tono amenazante, le aconseja que cambie los acuerdos de su divorcio, o de lo contrario, él le contará al mundo que Tino es su amante. Mientras tanto, Emiliano le cuenta a Ulises cómo logra compartir su dolor con su padre a través de un apretón de manos. Ulises le dice que tiene un padre maravilloso. Al escuchar eso,
Tino le asegura a Ulises que puede confiar en él para lo que necesita. Ulises le agradece sinceramente. En ese momento, llega el doctor y les informa que Emiliano podrá recibir el alta al día siguiente. Por otro lado, Clara llega a su casa y, al ver que Rudolf no estaba bebiendo como ella suponía, comienza a golpearlo. En ese instante, Pipe entra en la habitación y le pregunta por qué le está pegando. Clara, nerviosa, miente diciendo que solo están jugando y le pide a Pipe que busque algo en su habitación para que se una al juego. Una vez que Pipe se va, Clara sigue golpeando a Rudolf y lo acusa de haberle mentido diciendo que estaba borracho. Rudolf intenta calmarla, explicándole que solo era una broma. Clara, furiosa, le recrimina que, por su broma, perdió su trabajo. Pipe regresa y quiere seguir jugando, pero Clara le ordena que busque un poco de agua para Rudolf. Mientras tanto, lo regaña por ser un flojo y no asumir las responsabilidades que tienen. De vuelta con Aide, Facundo le pregunta si está echándolo de la casa por Tino. Aide, agotada, le pide que deje de decir tonterías. Facundo, frustrado, le dice que no entiende que le vea a ese tipo. Aide, ya cansada, le aclara que no quiere seguir escuchándolo, pero Facundo la detiene y le advierte que se arrepentirá si no cambia de opinión. Más tarde, Tino y Ulises llegan a la casa. Tino se acerca a Aide y le pregunta si está bien. Aide, intentando disimular, le miente diciendo que sí. Tino no insiste y cambia de tema, preguntándole si Circe aún no ha salido de su cuarto. Mientras tanto, en otro lugar, Rudolf se burla de Clara diciéndole que la maravillosa productora renunció porque no soportó una simple broma. Clara, cansada de las burlas, decide confesarle la verdad. Les engañó a todos, ya que no es ninguna productora, sino una guardia de seguridad. Rudolf, al escuchar eso, se estalla en carcajadas, pero Clara no se queda callada y le responde que no debería emocionarse tanto, porque ella también descubrió que él no es ningún cantante famoso, como siempre ha presumido. Más tarde, Tino decide ir a la habitación de Circe. Cuando entra, ella le pregunta qué quiere. Tino le dice que necesita hablar sobre lo que sucedió con su madre. Circe, a la defensiva, le aclara que lo que pase entre ella y su madre es asunto suyo y de nadie más. Tino, intentando mediar, le pregunta si podría tratar el tema como parte de su trabajo personal. Circe le responde que no, y sin más, le cierra la puerta en la cara. Tras esto, Circe toma su teléfono y ve un mensaje de Checo, quien le dice que tiene una gran sorpresa para ella. Sin embargo, al leerlo, recuerda el día en los arrancones cuando él la abandonó, lo que le genera una mezcla de enojo y tristeza. Por otro lado, Lila conversa con su padre, reclamándole que otra vez la dejó de lado. Le dice que siempre la pone al final de su lista de prioridades. Tino le intenta explicar que no fue intencional, ya que era urgente visitar a Emiliano. Aunque Lila entiende, no puede evitar exclamar que ya no pasa tiempo con ella. Tino se disculpa y le promete que hará todo lo posible para estar más presente en sus vidas. Lila aprovecha el momento para confesar que no quiere seguir viviendo en esa casa, ya que siente que no encaja. Tino intenta calmarla sugiriendo que tal vez podría hacerse amiga de Circe. Lila, indignada, le deja claro que eso no sucederá ni en sueños, ya que cuando intentó acercarse, Circe y sus amigas la miraron con desprecio. Además, le explica que fue porque no querían que ella supiera que Lorena, una de ellas, tenía una enfermedad llamada clamidia. Al escuchar esto, Tino finalmente entiende por qué Circe tiene esas medicinas en su poder. Mientras tanto, Circe le dice a Ulises que no le contará lo que ocurrió en la pelea con su madre. Ulises, algo confundido, le pregunta si acaso entre ellos no había confianza para no guardar secretos. Circe le recuerda que en el hospital él también le dijo que había cosas de las que no quería hablar, y por eso ella tampoco lo hará. Ulises, aún interesado en ayudar,
le sugiere que entonces hable con Tino. Circe, molesta, le pide que ni lo mencione, ya que ni él ni su familia le agradan. Ulises, sorprendido, le pregunta por qué, ya que son buenas personas. Circe simplemente le responde que ella no es como él, alguien tan sensato, y le pide que también respete su espacio. Ulises, resignado, se marcha. Mientras tanto, Tino le cuenta a Aide lo que Lila le dijo. Aide suspira aliviada, pero también le confiesa que le gustaría saber por qué Circe se comporta de esa manera con ella. Tino le responde que es porque ella entró en su espacio personal y la juzgó mal desde el principio. Aide admite que tiene razón, pero asegura que no sabe por qué reaccionó así. Tino le explica que a los hijos hay que escucharlos y comprenderlos, ya que las discusiones solo cierran las puertas a la comunicación. Aide, conmovida, le responde que, aún así, le gustaría entender mejor a Circe. Tino le aclara que Circe probablemente está buscando su atención y que es importante que saque tiempo para estar con ella. Aide le responde que no sabe cómo hacerlo. Tino le aconseja que busque un canal de comunicación donde puedan encontrarse mutuamente. Por otro lado, Federica intenta animar a Facundo para que se acuesten, pero él se niega, argumentando que quiere estar pendiente de Aide y su amante, Tino. Poco después, Facundo inicia un live donde canta una canción triste, dando a entender que algo le preocupa profundamente. De regreso a la casa, Circe se molesta porque alguien vuelve a tocar su puerta. Al abrir, Tino le informa que alguien necesita hablar con ella. Circe, irritada, le pide que le diga a esa persona que vuelva mañana. En ese momento, le pasan una fotografía de cuando era bebé. Aide aprovecha para disculparse con ella. Tino intenta mediar en la situación, apoyando a Aide en todo lo que puede. Circe, conmovida por las palabras de su madre, le pregunta si no la va a juzgar. Aide le asegura que no, ya que está dispuesta a respetar su opinión. Esto genera un momento de reconciliación entre madre e hija. En otro lugar, Clara va a ver a Rudolf cantar, pero al presenciar su actuación, se lamenta al ver que, en realidad, no es un cantante famoso, como ella esperaba. Al mismo tiempo, Chano habla con Lichita y le propone que vayan a su cuarto para estar juntos. Lichita le responde que no hará nada hasta que él se haga la vasectomía. Chano le confiesa que no lo hizo porque le dio miedo. Lichita, molesta, le pregunta por qué no consulta con un médico. Además, le recuerda que deben ser un buen ejemplo para sus hijos, especialmente para Checo. En ese momento, Checo aparece y les pregunta de qué estaban hablando. Lichita aprovecha para preguntarle si está cuidándose. Checo le responde que no quiere tener hijos, ya que cree que traerlos al mundo frustraría sus sueños, tal como siente que sucedió con los suyos cuando nació. Finalmente, Aide le explica a Circe que no le contó cómo se embarazó para que ella la juzgue, por lo que le pide que no use eso como excusa para justificar su actitud. Circe promete que hará lo que Aide le pide, pero le aclara que eso no es lo correcto. Aide, con un tono maternal, le responde que lo sabe, y por eso desea que cuando Circe tenga su primera vez, sea algo especial y significativo. Circe le confiesa que esa historia aún no ha ocurrido, ya que no ha querido dar ese paso. Aide, confundida, le pregunta por qué entonces la hizo creer que ya había estado con varios hombres. Circe, dolida, le explica que lo hizo porque se sintió profundamente herida cuando su madre la culpó como si no la conociera. Aide, conmovida, le pide perdón por haber dudado de ella. Por otro lado, Lichita aclara a Checo que, aunque hubo dificultades, nunca se han arrepentido de haberlo tenido. Checo, sin embargo, le pide que no diga nada más, ya que está cansado de escucharlos quejarse constantemente. Mientras tanto, Rudolf le pregunta a Clara si acaso ha venido solo para burlarse de él. Clara le responde que no tiene intención de burlarse, ya que ha comprendido que ambos están en situaciones similares. De repente, Pipe exclama que se siente mal. Rudolf se le acerca preocupado al notar que tiene mucha fiebre. Clara,
Alarmada, pregunta cómo es posible si Pipe parecía estar bien antes. En otro lugar, Aide le pide a Circe que la ayude a resolver la situación con los hijos. Circe, en un tono resignado, le dice que no sabe cómo hacerlo y que contratará a un tutor de tiempo completo no solucionará nada. Argumenta que eso solo provoca que ellos se alejan aún más. Aide, desesperada, le implora que no diga eso. Sin embargo, Circe cambia de tema y le pide que la deje sola. Más tarde, Clara y Rudolf, angustiados, intentan controlar la fiebre de Pipe, pero se desesperan al no ver mejoría. Clara encuentra una nota que Pura les dejó y descubre que Pipe es alérgico al cacahuate. Mientras tanto, Emiliano le preguntó a su abuela Berta por qué su padre estaba tan seguro de conseguir el trabajo como tutor si apenas conoció a su jefa. Berta, para no revelar que esa mujer es la madre de los mellizos, mientras dice que no sabe nada del asunto. En ese momento, llega Tino y le informa a Emiliano que esa noche se quedará con él. Berta, aliviada, aprovecha para decir que usará el tiempo para descansar. Más tarde, Emiliano le preguntó a su padre cómo consiguió el trabajo. Tino le responde que es una larga historia que pronto le contará. Al día siguiente, Berta comenta a Lila que las camas en la casa de Aide son muy cómodas. Lila, distraída, le responde que está aburrida. Berta le pregunta la razón, y Lila le dice que ahora los hijos de la señora estarán por encima de ella. Berta intenta tranquilizarla, diciéndole que su padre solo está trabajando y que no debe olvidar cuánto la ama. Por otro lado, Aide intenta llevarse bien con sus hijos y les propone ir al cine. Scarlett, desconfiada, pregunta si su padre también irá. Circe se burla, asegurando que es imposible que su madre quiera salir con él después del video que subió a redes sociales. Al escuchar eso, todos buscan el video y se sorprenden al ver que Facundo acusó públicamente a Aide de ser infiel con el supuesto tutor que tiene en casa. En ese momento, Tino llega para alegrarles el día, pero nota que todos están muy serios. Al preguntar qué ocurre, Circe, sin filtros, le cuestiona si realmente es un tutor o si también es el amante de su madre. Mientras tanto, Clara y Rudolf llevan a Pipe al hospital. De vuelta en la casa, Tino le aclara a Circe que no tiene ninguna relación sentimental con Aide, que solo es un tutor. En ese momento, aparece Facundo, lo que pone a todos tensos. Aide, rápidamente, ordena a Rina que se lleve a los niños. Scarlett protesta, diciendo que quiere quedarse, pero Facundo se acerca y le pide que salga por un momento. Cuando los niños se marchan, Facundo se enfrenta a Aide, recriminándole que a él sí lo obedezca, pero no a su supuesto amante. Aide, con firmeza, le exige que explique de qué está hablando. Después, le pide a Circe y a Ulises que salgan también, pero Circe se niega, argumentando que ya son lo suficientemente grandes para escuchar todo. Aide confronta a Facundo y le pregunta por qué difundió esas mentiras. Facundo asegura que no son mentiras y le exige que explique qué hace ese tipo en su casa. Aide, harta, le deja claro que no tiene que darle explicaciones porque ya no son esposos, y le ordena que se marche. Facundo, enfurecido, pregunta cómo puede irse sin sus hijos. Aide le responde que nunca fue un padre para ellos, y que no tiene derecho a opinar. Facundo, intentando herirla, le pregunta cuánto le costó contratar a Tino, asegurando que, según Logroño, ella nunca ha sido suficiente para mantener a un hombre a su lado. Al escuchar esto, Tino pierde la paciencia y le da un golpe en el rostro. Facundo, alterado, intenta grabarlo para exponerlo como un salvaje, pero Tino se defiende y le da otro golpe, diciéndole que no es un hombre si no puede enfrentar sus problemas con dignidad. Mientras tanto, Guzmán cumple con su misión en silencio. Scarlett, triste por la situación, le ruega a su padre y a Tino que deja de pelear. Tino le promete que no lo hará más. En ese momento, Facundo recuerda las palabras de Federica y comienza a sospechar que los mellizos son hijos de Tino. Aide y Tino, al ver que no pueden ocultarlo más, deciden contarles una breve historia, suficiente para que Circe y Ulises descubran la verdad. Tino es su verdadero padre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.